Amables estudiantes y demás escuchas, tengan todos muy buenas noches. En este corto video pretendo hacer una explicación de lo que son los órganos de control en Colombia, la función que estos órganos cumplen en el Estado colombiano y lo que son los órganos electorales en Colombia. Desde épocas del colegio siempre nos han enseñado que el Estado se agota en tres ramas del poder público. La rama legislativa, que es la que hace las leyes; la rama ejecutiva, que es la que se dedica a administrar; y la rama judicial, que es la que en teoría pues administra justicia en cabeza de jueces y magistrados. Pues el Estado colombiano no se agota en esas tres ramas del poder, sino que existen otras, podría decirse, ramas u otros órganos que están en la misma Constitución, en la parte orgánica de la Constitución, donde está la estructura del Estado colombiano, y que no hacen parte de ninguna de las tres ramas tradicionales del Estado. Por un lado tenemos los órganos de control, como bien había dicho, y por otro lado tenemos los órganos electorales. Quisiera empezar por hablar de los órganos de control, enunciarlos, digamos, a nivel constitucional, y terminar hablando un poco de la fiscalía, sobre si, bajo mi entender, la fiscalía es un órgano de control o sigue cumpliendo la función constitucional relativa a la administración de justicia, ¿no? Sobre eso, digamos, tendremos algún tipo de debate. A nivel constitucional, los órganos de control están a partir del título 10º de la Constitución, los artículos 267 y siguientes, hasta el artículo 284 de la Constitución. Y cabe igualmente precisar que hay leyes especiales que desarrollan esos órganos de control. En principio, la Constitución nos habla de dos órganos de control. Por un lado está la Contraloría General de la República, la cual está regulada a nivel constitucional del artículo 267 al artículo 274. Y por otro lado tenemos el Ministerio Público, el cual está del artículo 275 al artículo 284. Empecemos por el final, empecemos por hablar del Ministerio Público. Y quiero empezar por decir que el Ministerio Público es digamos, una entidad que está conformada por diferentes órganos de control, ¿no? Dentro del Ministerio Público tenemos la Procuraduría General de la Nación, tenemos igualmente la Defensoría del Pueblo y tenemos igualmente las personerías municipales. Aunque cabe precisar que quien dirige el Ministerio Público es la Procuraduría, ¿no? O el Ministerio Público está en cabeza del Procurador General de la Nación, y pues obviamente los otros órganos e instituciones coadyuvarán en estas funciones del Ministerio Público. Ahora bien, hablemos puntualmente de la Procuraduría, ¿no? Hay que decir que la Procuraduría está en cabeza de un Procurador General de la Nación,
el cual es elegido para periodos de 4 años por el Senado de la República sin derecho a reelección, aunque habría que precisar que la reforma al equilibrio, o antes de la reforma al equilibrio de los poderes públicos, es decir, entre la Constitución del 91 y el Acto Legislativo 0 del 2015, alcanzamos a reelegir 2 procuradores porque había un vacío, no se decía específicamente si los procuradores se podían reelegir o no se podían reelegir. Entonces, al no haber una prohibición constitucional y aplicando una interpretación garantista, pues eso permitió que los procuradores se reeligieran. Pero el procurador lo elige el Senado de la República para periodo de 4 años, de una terna, o sea, 3 candidatos, de los cuales el presidente manda un candidato, la Corte Suprema de Justicia manda otro candidato y el Consejo de Estado manda otro candidato. Para aspirar a ser procurador se exigen exactamente los mismos requisitos que para aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que son exactamente los mismos requisitos que para aspirar a ser magistrado del Consejo de Estado, o igualmente para llegar a ser casi los mismos requisitos que para aspirar a ser magistrado de la Corte Constitucional. El artículo 271 de la Constitución, 277, nos habla de unas funciones que el Procurador General de la Nación puede realizar directamente o eventualmente puede delegar en cabeza de los procuradores delegados, ¿no? Y el artículo 278 nos habla de unas funciones que el procurador debe hacer directamente, o sea, no puede delegar. Pero ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es la función de la Procuraduría? ¿Para qué está la Procuraduría General de la Nación? Y yo diría que una de las funciones primordiales de la Procuraduría General de la Nación es la de vigilar el cumplimiento de la Constitución y de la ley, ¿no? Esa es su función constitucional primordial. Ahora, esa Procuraduría está desconcentrada en un nivel territorial, porque desde la Procuraduría General de la Nación, pues es imposible adelantar todas las funciones que demanda el territorio colombiano. Eso nos lleva a una primera conclusión, y es que además de una Procuraduría General de la Nación, hay unas Procuradurías regionales que tienen competencia en los departamentos y hay una Procuraduría Provincial que tiene competencia en todos los municipios del departamento o Procuraduría Distrital. Para el caso de Córdoba, pues tendremos el Procurador Regional que tendrá competencia en temas relacionados con su cartera a nivel del departamento. Y tenemos un procurador provincial que no solamente conoce de temas de Montería, sino de temas de todos los municipios del departamento de Córdoba. Si ustedes me preguntan cuál es la función principal de la Procuraduría, yo les diría que al margen de que hay múltiples funciones, la Procuraduría tiene un tema clave que es el control disciplinario. El control disciplinario hace parte de algo que se llama el derecho disciplinario, que está consagrado, digamos, a nivel constitucional y también en unas normas especiales, y hace parte del derecho público, y consiste en esa facultad que tiene la Procuraduría de investigar a funcionarios públicos, incluyendo, con todo el debate que esto está generando, a funcionarios de elección popular. Y de encontrar los responsables de alguna infracción al código disciplinario, pues la Procuraduría podrá aplicar sanciones tales como la destitución o incluso la inhabilidad para aspirar a cargos públicos. Usted podrá seguir trabajando en el sector privado, pero si la Procuraduría lo destituye y además lo inhabilita, pues sencillamente usted no podrá volver a trabajar con el Estado por el tiempo que establezca la sanción de la Procuraduría, que hay que precisar es un acto administrativo, y al ser un acto administrativo, pues eventualmente podrá ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, exceptuando las decisiones que se toman contra funcionarios de elección popular, contra los cuales
hay una especie de recurso especial del cual quizás hablaremos en su momento, en un momento más adelante. Pero yo creo que esa es la función principal de la Procuraduría, ¿no? El control disciplinario. Obviamente la Procuraduría, digamos, o hay procuradores delegados ante juzgados, tribunales y altas cortes, pero por lo que se asocia a la Procuraduría es por ese proceso disciplinario. Incluso en las oficinas de control interno de las entidades públicas, incluso en las entidades públicas hay unas oficinas de control interno. Esas oficinas de control interno básicamente también adelantan procesos disciplinarios en contra de los funcionarios. Pero la Procuraduría goza de algo que se llama el poder preferente. En virtud del poder preferente, podría perfectamente intervenir en uno de estos procesos por la relevancia del tema y asumir la competencia de este. Tenemos también el tema de la Defensoría del Pueblo, que es una institución creada con la Constitución del 91 y algunas personas han dicho, y creo yo con sobrada razón, que uno de los aciertos del constituyente del 91 fue la creación de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está en cabeza de un defensor nacional, el cual es elegido por la Cámara de Representantes para periodos de 4 años. También para él había reelección, pero con la reforma del equilibrio se descartó ya esta reelección, de una terna conformada en su totalidad por el presidente de la República. Ahora, como desde la Defensoría Nacional no se puede hacer todo, porque materialmente no alcanzan los funcionarios que están en Bogotá a cumplir con todas las funciones constitucionales, pues al igual que la Procuraduría encontramos las defensorías regionales. Puntualmente en el caso de Córdoba, el departamento de Córdoba se ha dividido en 2 defensorías. Hay una defensoría que es la que tradicionalmente funcionaba, pero recientemente se ha creado una defensoría del sur de Córdoba que de alguna manera tiene que ver con todos estos municipios que han sido afectados por el conflicto. Entonces, no necesariamente una defensoría corresponderá a cada departamento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Bajo Cauca, que está dentro de Antioquia, y bueno, dependerá de la estructura interna. Curiosamente, la Defensoría del Pueblo, aunque es un órgano de control, no tiene facultad sancionatoria, y eso que quiero aclararlo. La Defensoría goza de algo que se llama el litigio defensorial, y es que eventualmente se pueden firmar acciones de tutela en cabeza del defensor o acciones populares, o incluso se pueden hacer las famosas alertas tempranas, en virtud de las cuales la Defensoría advierte de un posible riesgo a la violación de derechos. Pero más allá de eso, serán los órganos que tienen la facultad disciplinaria los llamados a responder. Me explico mejor. Puede que eventualmente la Defensoría expida una alerta temprana sobre una masacre o sobre una inundación o cualquier situación, y el alcalde de manera flagrante desconozca esa alerta temprana. Eso podría dar lugar a que eventualmente la personería competente para el caso iniciara un proceso disciplinario en contra de ese funcionario. Por eso es que a la Defensoría se le ha llamado la magistratura moral, ¿no? Pero bueno, la Defensoría, si ustedes me preguntan cuál es la función constitucional principal de la Defensoría, pues la tenemos en el artículo 282 de la Constitución. Nos dice que el defensor del pueblo, tamaña responsabilidad, tiene la de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejerce pues, una serie de funciones que están ahí establecidas en la Constitución. También tiene una ley especial. Pero además de toda esta cantidad de funciones que hace la Defensoría, que ustedes lo ven con los chalecos azules, recordar que la Defensoría maneja la Defensoría Pública, o sea, maneja un grupo de abogados que pueden ser expertos en penal, pueden ser expertos en administrativo, pueden ser expertos en laboral,
pueden ser expertos en civil o en familia, y pues sencillamente esos abogados les paga directamente la Defensoría para que asistan a aquellas personas que no tienen dinero para conseguir un abogado de confianza. Dicho en palabras sencillas, si hay una persona que es capturada producto de la comisión de un delito y esa persona aduce que no tiene un abogado para ser representado, pues hay un grupo, un pool de abogados contratados por la Defensoría que precisamente tendrán como función defender a esa persona ante el proceso. Ahora, además de la Defensoría, dentro del Ministerio Público está la personería. Lo que pasa es que la personería no está en la Constitución política. La personería está más bien regulada en la ley 136 del 94, que es la ley que regula el régimen municipal. Y esa personería o esos personeros son elegidos por los consejos. Por ahí se dice que los personeros se eligen por un concurso público. Eso es impreciso. El concurso público es para la conformación de la terna de los personeros, pero los consejos no han perdido la facultad, en este caso legal, de elegir a los personeros, los cuales son elegidos para periodos de 4 años y pueden ser eventualmente reelegidos, y sus funciones están obviamente establecidas en la ley 136 del 94 y normas posteriores que modifican dicha ley. La función de un personero es muy importante porque en Colombia habrá un personero por cada municipio. Yo siempre pensaba que un personero es como una especie de alcalde pero sin presupuesto. Es una persona que le llega todos los problemas de una comunidad y tiene que tratar de buscarle solución a esos problemas sin la capacidad presupuestal que pueda tener un alcalde para entrar a resolver las necesidades básicas de las personas. Así, doctores, está conformado a grandes rasgos el Ministerio Público. Por otro lado, tenemos a la Contraloría, que decíamos está regulada del artículo 267 al artículo exactamente 274. De entrada, la Constitución decía que el Contralor no se podía reelegir. La Contraloría General de la República está en cabeza del Contralor General de la República, el cual es elegido por el Congreso en pleno para un periodo de 4 años sin derecho a reelección. También hubo un cambio porque antes bueno, tenemos un nuevo Contralor, pero el Contralor pasado ya fue elegido con esta modificación. Antes se conformaba una terna por las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema y Corte Constitucional, y de ahí el Congreso terminaba eligiendo el nuevo Contralor. El Congreso sigue eligiendo el nuevo Contralor, pero hay un concurso previo y de ese concurso sale una lista de candidatos y de esa lista de candidatos el Congreso termina eligiendo a el nuevo Contralor. También, como ocurre con la Procuraduría, la Contraloría está desconcentrada en el nivel territorial, está desconcentrada en las Contralorías departamentales. Lo que pasa es que el Contralor departamental lo elige la Asamblea Departamental luego de un concurso para conformar la terna, y también tenemos un Contralor municipal que estará encargado de pues, todos los municipios del departamento en este tipo de cosas. Si ustedes me preguntan cuál es la función principal de la Contraloría, yo les diría que sería recuperar los dineros que por detrimentos patrimoniales se han extraviado. De ahí podríamos hablar de la red pública o de la cosa pública. La Contraloría no inhabilita, la Contraloría no destituye, la Contraloría lo que hace es adelantar procesos de responsabilidad fiscal y tiene incluso facultades para decretar medidas cautelares sobre garantías reales o personales, porque su interés básicamente es ese. Cuando la Contraloría hace las investigaciones y encuentra hallazgos, pues producto de esos hallazgos eventualmente podrá iniciar procesos de responsabilidad fiscal, que de encontrar responsable a la persona, pues tendrá esa persona con su pecunio que devolverle al Estado lo que por su omisión
o a título de culpa le generó el detrimento patrimonial. Un ejemplo de detrimento patrimonial es cuando usted va en las vías y ven esas obras eh, de entidades que quedaron ahí, congeladas en el tiempo, en obra negra. Entonces ahí, digamos, debería estar la Contraloría. Ahora, esta Contraloría inicialmente hacía un proceso eh, escritural posterior y selectivo, pero ha sufrido algunos cambios importantes para hacerla más eficiente. En ese orden de ideal, la Contraloría ahora está haciendo unos procesos, digamos, ahora no, ya desde hace mucho tiempo, unas auditorías express y además, producto del Estatuto Anticorrupción, se estableció un artículo para que la Contraloría también adelante procesos de responsabilidad fiscal que se desarrollarán en audiencias públicas, en donde usted se va a encontrar con un contralor, con una toga, al igual que un juez, administrando justicia, pero dentro de un proceso de responsabilidad fiscal. Las funciones de la Contraloría bueno, ya claro, ¿y qué hacen las gerencias de las Contralorías entonces? Pues las gerencias de las Contralorías son la representación de la Contraloría General, pero en los territorios. Y esas gerencias de la Contraloría pues cumplen unas funciones específicas, porque es que las Contralorías departamentales tienen unas funciones, digamos, puntuales, la municipal es otra y la nacional otra, y esa nacional se articula con la Contraloría, con las gerencias de las Contralorías. Eh, el artículo 268 nos habla de las funciones o atribuciones del Contralor General. Tiene una cantidad de atribuciones. Y bueno, digamos que la función principal de la Contraloría es esa, ¿no? Recuperar aquellos dineros que, producto de detrimento de funcionarios públicos, se han extraviado. Sobre si la Fiscalía hace parte o no de los órganos de control, yo quisiera decirles algo. La Fiscalía también aparece, al igual que la Defensoría, con la Constitución del 91. Si usted me pregunta que si nos vamos a un criterio exegético, la respuesta es que la Fiscalía ministra justicia. Porque si uno se va al artículo 116 de la Constitución, ese artículo nos dice que dentro de los órganos que administra justicia, además de altas cortes, jueces, incluso particulares cuando actúan como conciliadores, está obviamente la Fiscalía, ¿no? Pero el tema puntual radica en que la Fiscalía, producto del cambio del sistema penal acusatorio, cambió su concepción. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros la Fiscalía? No la encontramos dentro del capítulo de los órganos de control de la Constitución. La encontramos dentro del capítulo de la rama judicial. Pero si uno se pone a mirar realmente la función de la Fiscalía, una función de acusar o de investigar a través de sus órganos especializados, pero en últimas quien decide si una persona en Colombia es culpable o inocente, a menos que usted dentro de un juicio se allane a los cargos, pues es un juez municipal, un juez de circuito o incluso la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía le hará la investigación, la Fiscalía le hará la imputación dentro de las famosas audiencias estas concentradas, y son concentradas porque una debe seguir a la otra. La Fiscalía solicitará la medida de aseguramiento con la que usted debe asumir el proceso, pero en últimas será, y eso se hace frente a un juez de garantía, ¿no? Pero en últimas será el juez de conocimiento el que determinará si esa persona es culpable o inocente. La Fiscalía puede pedir condena, seguramente, puede apelar en caso de que la sentencia, que haya habido, digamos, que se haya tomado una decisión que no vaya en favor de lo que la Fiscalía considera. Pero bueno, ahí está el debate abierto. Yo personalmente creo que la Fiscalía ha dejado de administrar justicia y que la Fiscalía se ha convertido en un órgano de control. Prueba de ello es que la Fiscalía, hasta para un preacuerdo, tiene que pedirle autorización al juez. Lo único que creo yo puede hacer la Fiscalía es establecer una persona como testigo protegido. Creo yo lo único que puede hacer. Pero
hasta para una preclusión. La Fiscalía tiene que ir al juez después de la imputación y será el juez quien determinará si hay lugar o no a la preclusión. Recordemos, por ejemplo, el proceso penal que se está adelantando contra el expresidente y ex senador Álvaro Uribe. La misma Fiscalía pidió la preclusión ante el juez y el juez no encontró argumentos para la preclusión. Eso no quiere decir que su presunción de inocencia no se haya mantenido, no esté intacta, pero el proceso sigue. Entonces ahí está la discusión. Por otro lado, tenemos los órganos electorales. Y yo quisiera decirles que la Constitución le dedica un capítulo especial a las autoridades electorales. Eh, recordando que nuestro proceso electoral tiene tres etapas, ¿no? Hay una etapa preelectoral, hay una etapa electoral y hay una etapa postelectoral. Obviamente tenemos un sistema bastante, digamos, arcaico, un sistema en el que indudablemente falta mucho, ¿no?, por mejorar, que tenemos votos físicos, pero bueno, eso es lo que tenemos. Dentro de los órganos electorales tenemos al Consejo Nacional Electoral, que está conformado por magistrados, ¿no? Ese Consejo Nacional Electoral está conformado por 9 magistrados y son elegidos para periodos de 4 años. ¿Quién elige a esos magistrados? Pues esos magistrados los elige el Congreso de la República, ¿no? Y por otro lado tenemos a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dentro de las funciones del Consejo Nacional Electoral, artículo 265 de la Constitución, está, por ejemplo, la de ejercer la suprema inspección y vigilancia y control de la organización electoral. Está igualmente dar posesión a su cargo el Registrador Nacional del Estado Civil. Está la de conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados. Además de oficio por solicitud revisar escrutinio, servir de cuerpo consultivo del gobierno, velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y asegurar el derecho de la participación política, efectuar el escrutinio general de la votación, esa que se hace en la etapa post-electoral, reconocer y revocar la personería jurídica de partidos y movimientos, reglamentar la participación de los partidos y movimientos en los medios de comunicación, colaborar para la realización de las consultas de los partidos y movimientos y para la toma de decisiones y la escogencia de candidatos, y decidir la revocatoria de la inscripción. Por otro lado, el registrador nacional, a diferencia de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que son elegidos por el Congreso en pleno, este registrador nacional también es elegido para periodo de 4 años, ¿no? Pero es elegido como una especie de concurso que está en cabeza del presidente del Consejo de Estado, del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del presidente de la Corte Constitucional. Si ustedes me preguntan, oiga, ¿cuál es la función principal de la Procuradora? Yo le diría dos. La primera, el proceso de identificación de los colombianos. Todo el proceso de cedulación, de tarjeta de identidad está en cabeza de la registraduría. Y tiene otra pequeña función que es la organización de las elecciones. Obviamente desde la etapa preelectoral, que es la que se hace antes del día de las votaciones, el día de las votaciones y bueno, todo lo que tiene que ver con este tema de las elecciones. El tema de la registraduría está en el artículo 266 y pues nos dice cómo es elegido el registrador nacional. Tampoco ya hay reelección para él, ¿no? Y también hay una norma especial que lo regula. Ahora, también a nivel territorial encontraremos unos registradores municipales y unos registradores departamentales, porque pues en última, desde la Registraduría Nacional es imposible hacerlo todo. Recuerden que nuestro Estado colombiano es un Estado unitario, pero un Estado que está descentralizado administrativamente, entonces todas estas entidades del orden nacional tienen presencia en el nivel territorial.
Quiero precisar también que todos estos órganos de los cuales acabo de hablar tienen leyes especiales que los desarrollan o que desarrollan su estructura interna, porque lo que hace la Constitución es una enunciación de estos órganos de control. Espero con esto haber dejado claridad, por lo menos sumaria, sobre los órganos de control y los órganos electorales en Colombia como ramas independientes a las tres ramas tradicionales del Estado colombiano. Les deseo a todos muchas bendiciones, muchos éxitos, mucha salud y mucha prosperidad a todos. Hasta luego.